¿Cómo están? Somos Fútbol Neto Podcast y estamos en el episodio número 6, hoy con un invitado realmente de lujo. Hoy no me quiero extender mucho en la presentación de este episodio, así que rápidamente voy primero a saludar a mis compañeros. Pablo, ¿cómo estás? Muy bien, Jorge. Nunca lo hacemos igualmente. Y esta vez me cuesta asociar el número del episodio con una hipotética camiseta del invitado. Creo que no la hay. Es cierto. Manu, ¿cómo estás? Todo bien, Jorge, todo tranquilo. Bueno, vamos a ir rápidamente a presentar a nuestro invitado porque realmente lo amerita el tema y porque es un lujazo el que nos damos hoy. Willy Caballero. Willy, muchas gracias por venir, por visitarnos. No, gracias a ustedes por la invitación. Espero pasar un rato súper agradable. Bueno, la idea, obviamente con una persona tan importante como Willy Caballero, es hablar de la evolución del puesto de arquero, ¿sí? De esto va el episodio 6 de Fútbol Neto Podcast, de cómo ha ido modificándose el rol del arquero, de cómo influye en el fútbol de hoy. Así que, sin más vueltas, nos metemos rápidamente en el capítulo del día de hoy, ¿sí? Nos damos un lujazo en Fútbol Neto Podcast. Bueno, en el fútbol, el lujo es un caño, es una rabona. Bueno, también tiene que ver con una gran atajada. Willy Caballero en Fútbol Neto Podcast. Empezamos a desandar este camino del episodio 6 con la visita de Willy Caballero y esto un poco lo hemos titulado como la evolución en el puesto de arquero y tiene que ver, Willy, con que seguramente el recorrido de tu carrera siempre fue de la mano casi linealmente con el desarrollo que tuvo. O sea, hoy un arquero es muy diferente al arquero que seguramente eras cuando comenzaste tu carrera, ¿no? Sí, por supuesto. Y creo que, bueno, no solo los arqueros, sino el fútbol mejoró y nosotros mejoramos con el fútbol. Nos fueron quitando cosas, prohibiendo cosas, pero que a la vez generó un mejor fútbol para el que mira desde su casa, para el que mira desde la tribuna. Y bueno, todo eso llevó un proceso de adaptación, de entrenamientos nuevos, de aprendizaje, ¿no? Y con todo eso, no solo los arqueros, sino nuestros compañeros mismos, nos hicimos todos mejores jugadores, adaptándonos e innovando con las nuevas reglas. Bueno, y en ese sentido, obviamente en esa adaptación a las nuevas reglas, en esa progresión del puesto del arquero o en esa revolución también que se fue dando, también tiene que ver con cómo se ha ido identificando más puntualmente las distintas funciones dentro de un cuerpo técnico. O sea, hoy te encontrás justamente, sobre todo en los clubes de la Premier, con especialistas de las distintas áreas, ¿no? Dentro de un cuerpo técnico. Sí, eso se está viendo cada vez más y sobre todo quizás antes el entrenador tenía su cuerpo técnico en el que contaba con sus ayudantes, con su entrenador de arquero y demás. Ahora ya hay casos en el que los clubes mismos ya tienen su preparador de arquero y su preparador de pelota parada. O sea que ya son parte del club. Entonces un nuevo entrenador llega a un club, por decirte Southampton, llega con sus ayudantes y ya derecho entrena. Va derecho a entrenar de lunes a viernes. Obviamente el entrenador arquero pertenece a Southampton, entonces ya tiene mucho recorrido con los arqueros, ya es conocido. Y el de pelota parada, bueno, obviamente tendrán que negociar entre ellos cuál es la mejor manera de trabajar en conjunto, pero sigue perteneciendo al club y trabaja obviamente toda la semana, pero el día indicado para ellos es el día previo al partido. Un puesto, Willy, que este año en Southampton tuvo una novela interesante, ¿no? Porque empezaron la temporada con Dave Watson, que después lo reemplaza Alex Clapham, que venía a trabajar como segundo entrenador en Notts County, dura 3 meses, se va por problemas personales, ahora trabajando en Génova, en la liga italiana, y es el propio entrenador de arqueros, Andrew Sparks, el que se encarga a día de hoy de la pelota parada. Una cosa que antes no pasaba, prestarle atención a los cambios de entrenador de arquero dentro de un cuerpo técnico. Y la novedad quizás relacionada al Southampton es que uno se fue a la liga italiana, porque nos decías en off, jugué en varias ligas, en la única que vi entrenador de arquero fue en la Premier, puesto nuevo, por la importancia que se están dando en cuenta a través de los datos que tiene la pelota parada, pero uno en la liga italiana es que se está ampliando y el resto de Europa está viendo que en la Premier hay algo con relación a la pelota parada y los entrenadores. Sí, yo creo que
Bueno, siempre la Premier fue una liga en la que se convierten muchos goles de pelota parada y siempre se daba crédito a cómo eran los lanzadores, cómo eran las bestias que son tanto los delanteros como los centrales, que pesan arriba de 100 kilos y miden 1,90 y que por el poderío aéreo generaban tantas situaciones de gol en las pelotas paradas. Pero bueno, también tiene muchos condimentos, ¿no? Como hablábamos antes, por ahí el arquero es el menos protegido en esas situaciones, en los corners y demás, porque se le plantan 2 o 3 jugadores ahí en esa zona que no lo dejan prácticamente mover con facilidad, y por eso se generan otros bloqueos en el área y donde mismo la defensa espera que el arquero solucione y a veces no puede. Pero bueno, eso solamente son los corners. Sí que es verdad que ahora con la evolución de los cuerpos técnicos y al tener una pelota parada exclusivamente deliberada por una persona, que no es el entrenador, causa en los jugadores a veces ese efecto positivo, por así decirlo, de atención, de concentración, de trabajo el día previo. Que a veces los entrenadores obviamente están preparados para hacerlo, son todos capaces de hacerlo, pero delegar ahora mismo está, después de un proyecto de la vida de Ferguson como entrenador, todos quieren delegar para ver desde otro punto de vista, y bueno, por eso te digo, creo que esa negociación entre manager y jefe de la pelota parada o exclusivo de la pelota parada es una comunicación que tienen que debatir entre ellos a ver qué y cómo se hace. Y en Southampton, ¿cómo se trabaja eso? Porque leyendo acerca del tema, Andreas Björkson, que era el ex entrenador de pelota parada del Arsenal, hoy trabajando en la Secretaría Técnica del Malmo, decía que a él lo habían contratado en Arsenal para encargarse de la pelota parada ofensiva, que después de la defensiva era más cuestión de azar, porque no se podía estudiar tanto cómo la trabajaban los equipos rivales, el posicionamiento defensivo dependía de cómo atacaban el primero o segundo palo, pero en ataque ellos podían repetir patrones y convertir más goles, que es efectivamente lo que pasó. En Southampton, el entrenador de pelota parada trabaja tanto defensiva como ofensivamente, o se encarga de una de las dos. Se encarga de las dos. Ya te digo, ellos preparan o analizan los videos toda la semana, pero preparan el entrenamiento el día previo, tanto en lo ofensivo como en lo defensivo. En Chelsea, por ejemplo, estuvimos con uno que se dejaba llevar más por todas las estadísticas exclusivas. No mostraba mucha estadística, pero era buenísimo el análisis que hacía, pero para algunos jugadores eso resultaba muy cargado, mucha números. Otros jugadores prefieren un poco más en el campo, pero sí que es verdad que en Chelsea, al jugar 2 partidos por semana, no tenés tanto tiempo de entrenarlo en el campo. En Southampton tenemos esa más cantidad de minutos para hacerlo, y como te decía, sí, se encarga de entrenarlo el día previo al partido, y después antes del partido, cuando el entrenador da un video o la charla, tiene otros 10 o 15 minutos para mostrar el video y refrescar todo para que quede bien claro antes de empezar el partido. Conectando con algunos de los conceptos que nos apasionan en Fútbol Neto, entendemos que la especificidad de roles y la inserción de la tecnología son 2 aspectos que generan polémica, porque se utilizan esas herramientas para decir hoy día el fútbol está sobreinformado y es más propio del futbolista. En el episodio anterior hablábamos con Seba y él decía, el fútbol es de los futbolistas, y por supuesto que estamos de acuerdo. Entonces, a veces no es necesario asociar una innovación, que es un concepto que nos encanta, a que exista un entrenador específico o que se invierta mucho en tecnología. Traigo una anécdota de una conversación que tuve tiempo atrás con el turco Mohamed, el entrenador, que me decía, yo para intentar neutralizar que en los tiros de esquina el rival me la peine en el primer palo y luego conecten en el segundo palo, que es una jugada histórica, pongo, en lugar de como hacen frecuentemente un futbolista mirando hacia el córner, un jugador perfilado verticalmente hacia el resto del campo de juego, cuestión de que pueda ver si alguien le está haciendo un rulo o un movimiento, lo pueda ver venir de frente y lo pueda neutralizar. Y vos en off
también nos comentabas de cómo en su momento, intentando neutralizar la técnica y la categoría sobrenatural que tiene Kevin De Bruyne en la pelota parada, propusiste al staff técnico una manera de disponer a los hombres de la barrera. Nos gustaría que nos cuentes ese caso, porque es ejemplo perfecto sobre cómo el futbolista, en la medida en la que le den el espacio, puede proponer una innovación y eso puede afectar favorablemente al resultado. Sí, obviamente tenés que tener abierta esa línea de comunicación, de ser escuchado, ¿no? O de que te consulten, porque por algo son especialistas ellos también. Pero si no hay comunicación es muy difícil que te escuchen o que tu idea pueda tener resultado. Porque obviamente ellos se pasan muchas horas viendo video y analizando lo que puede llegar a pasar. Pero con ciertos jugadores como De Bruyne o Eriksen, que tienen una pegada magnífica, como vos explicabas con Mohamed, si él decidía poner ese jugador ahí, obviamente que estos jugadores, al tener una dificultad, no van a hacer esa jugada, pero van a encontrar otra, porque tienen calidad y tienen repertorio y tienen experiencia para hacer otra. Lo que hicimos en el Chelsea contra Kevin, contra el City, era que en vez de poner 2 jugadores en la barrera, en los tiros de costado, porque a mí me parecía que normalmente Kevin nunca patea al arco, al primer palo, que es donde cubre esa barrera doble. Entonces, pero sí él busca un disparo más bajo para que tanto Kun Agüero y otros aceleren el primer palo y desvíen la pelota. Entonces yo le propuse que en vez de poner 2, pongamos una barrera abierta y el segundo hombre más en diagonal, como puede llegar a ir esa pelota. Claro, obviamente con ese jugador le anulás ese disparo a Kevin De Bruyne y tiene que jugarlo un poco más alta, que una pelota más alta es beneficiosa para el arquero, para salir arquero, o ya tiene que jugar una pelota al segundo palo, y ahí es donde intervienen los defensas. El concepto era quitarle 2 ángulos con 2 jugadores, porque estando juntos únicamente le quitas uno, y también evitar que te la tirase baja, ¿no? Combada. Sí, vos ya de por sí le trabás una trayectoria, le tapás una trayectoria y lo obligás a Kevin a que busque una segunda o una tercera, porque también puede patear al arco, ahora sí, porque hay un solo en la barrera. No. Pero con esa distancia el arquero inclusive tiene mejor visión. En vez de con 2 tiene uno solo y puede correr más fácil a tapar esa pelota, si llegado el caso. Claro. Acá me tomo una pequeña digresión para ir al capítulo City, porque bueno, siempre fuiste muy... he leído varias entrevistas tuyas o te he escuchado y siempre fuiste muy elogioso con De Bruyne. Y digo, vos sos de los privilegiados. Uno puede decir, bueno, quedarse, que seguramente lo vamos a tocar en algún momento, digo, el hecho de haberlo tenido Guardiola, pero digo, ¿qué tiene De Bruyne? O sea, algo que vos hayas visto compartiendo con él un par de temporadas en el City. ¿Qué es lo que tiene que vos decís, bueno, todos le descubrimos muchas virtudes, pero qué es lo que más te sorprendió a vos disfrutándolo en el día a día? Bueno, es incansable, o sea, corre mucho, le encanta dar asistencias, más que hacer goles, o sea, no es egoísta. Y sobre todo que obviamente le gusta ganar, le gusta disfruta teniendo la pelota en los pies y como te decía, no tiene egoísmo y le gusta que sus jugadores o sus compañeros, los que están adelante, hagan goles, y lo que se nota que él tiene una calidad de pases para acelerar o para mejorar el ataque, una visión de juego que no tienen otros, y sobre todo que creo que todos los del lado mejoran con él, o sea, todo eso lo tiene. Vale destacar que De Bruyne fue el máximo asistidor de la última temporada de la Premier, ¿no? O sea, un detalle que también habla a las claras y va muy en línea de esto que dice Willy de él. Quiero combinar ambas cosas, De Bruyne y centros, porque en The Athletic hace un par de años salió una nota analizando los tipos de centros, y uno de los resultados del estudio, que era muy interesante, era que los centros desde los half spaces de la cancha, que los utiliza mucho Guardiola y específicamente De Bruyne en la Premier, son en proporción los séptimos que más se tiran, pero el porcentaje de esos centros que mayor efectividad tienen son justamente lo de los half spaces.
séptimos en ejecución, primeros en resultados, en cuanto a conversión de goles. Eso en los entrenamientos De Bruyne lo trabajaba, y para el arquero, ¿por qué es tan difícil controlar y marcar y cortar los centros de De Bruyne y Alexander-Arnold, que se tiran más que nada en la Premier, que son desde el vértice del área, capaz De Bruyne porque es demasiado bueno un poco más atrás, bien profundo, pero no son centros como se ven en el fútbol argentino desde el fondo de la cancha, desde la línea del fondo que vos escuchás cuando vas a ver a los clubes acá. Llegaste al fondo y tirás al centro. Eso en la Premier casi que no existe para tener un centro efectivo. Los tiran desde el vértice, generalmente con un hombre en el segundo palo, o como hizo el Liverpool sobre final de temporada, poniendo dos hombres, uno al segundo palo, otro al primero, con un cabezazo del segundo al primero para que termine en gol. ¿Por qué cuesta tanto a un arquero de elite cortar esos centros y por qué De Bruyne es tan bueno? Yo creo que De Bruyne es bueno porque puede leer las defensas, sabe leer cuándo van a avanzar, cuándo van a quedarse, y teniendo eso, sabe cuándo acelerar con el golpeo. Entonces, él sabe cuándo meterla por abajo, por arriba, sabe si están saliendo, bueno, ahora me viene de primera, la meto porque están saliendo, los agarro saliendo, el arquero se va a quedar. O sea, tiene ese concepto de juego que no todos tienen. Obviamente que ellos lo entrenan, no es que solo de Kevin, pero la resolución en un segundo de mirar a la defensa cuando le estás viendo la pelota es puro de él. O sea, porque si no, no lo haría tantas veces. Y es muy difícil para las defensas y para el arquero resolverla, porque para los defensas, y eso lo podrán explicar muchos entrenadores, es más fácil, no más fácil, es más complicado el quedarse clavados, porque se generan muchas más situaciones de gol así. Claro. Entonces ellos quieren salir para dejar gente en offside, o para ir a presionar directamente al que tiene la pelota, que va a ser Kevin De Bruyne, Bernardo Silva o cualquiera. Pero claro, Kevin tiene esa posibilidad de acelerar, y si antes uno se quedaba en offside, no, ahora es el segunda línea que entra y queda habilitado. Entonces es muy difícil para los defensas. Y también el arquero salir también es muy difícil porque tiene que descubrir el arco. Entonces es una jugada muy, muy difícil de defender. Siento que el centro del fondo, cuando vos lo ves, notás que la defensa y el arquero van en sintonía, salen al mismo tiempo y se mueven como un bloque. El centro desde el vértice, lo que siento es que la defensa siempre se despega antes, el arquero queda en un limbo que no sabe qué hacer, y los jugadores del City más que nada se meten por la ventana, lo del Liverpool. Y decís, ¿cómo quedan solos? Claro, se despega la defensa, el arquero queda estático, definen solo, y encima son de elite definiendo tanto de cabeza como con los pies y hacen muchos goles. Pero creo que tiene que ver también con lo que hablamos antes de los corners, ante las claves que van encontrando los técnicos de poner especialistas en pelota parada, clubes como el City o el Liverpool te dicen, bueno, no hacemos más daño de corner nosotros, claro, hacemos daño de segunda pelota o desde otro tipo de centro. Claro, es como lo hemos traducido un poco acá como el centro lateral, ¿no? Esto que también hace sobre todo Alexander-Arnold, pero que también habla del estilo de juego de esos equipos, porque habla en definitiva de un juego al espacio fantástico. O sea, es lo que vos decís, ahí es donde se convierte en una situación de dificultad extrema para defenderlo, y ni hablar para el arquero, ¿no? Sí, yo creo que volviendo a Kevin y bueno, obviamente al City, pero Kevin tiene la facilidad de ver obviamente dónde pone la pelota, pero no dónde está el jugador, sino dónde va a estar el jugador. Tremendo. Entonces él la pone donde va a estar el jugador, donde va a llegar a la velocidad que tiene el jugador, dependiendo de la velocidad que tiene el jugador, y sobre todo donde va a estar el jugador y donde no va a estar el defensa. Entonces todo eso calificado es talento puro. Gianni Vio, probablemente el entrenador que popularizó la función de la especificidad sobre el balón detenido, siempre habla de que su verdadera magia sucede en el timing, más allá de los movimientos, de las cortinas, de las jugadas predeterminadas. El verdadero truco está entre el timing del ejecutor y el timing del compañero que va en el momento preciso a buscar ese envío. Asumo que ahí está la verdadera magia de De Bruyne, que obviamente después la puede administrar con la velocidad de la pegada, que entiendo es el otro truco. Desde la óptica del portero, Willy, entiendo que también una de las maneras para contrarrestar la dificultad de esos envíos y de cualquier envío aéreo o de balón detenido es la comunicación
con tus futbolistas. Y estoy spoileando un poco, en realidad no spoileando, sino utilizando un truco que es asociar con cosas que hablamos fuera de micrófono. Entiendo que esa es una de las habilidades más subestimadas en el mundo del análisis de los porteros y para vos una de las más valoradas. ¿Cuán importante es para vos en un arquero la comunicación y más teniendo en cuenta que quizás dialogás con futbolistas en un estadio ebulliciendo de ruido y en muchos de los escenarios con jugadores que hablan otros idiomas también? Sí, claro. Mira, cuando no hay comunicación entre centrales, mediocampistas o mismo de arquero, el equipo se resiente. Eso es fija. Porque pueden tener el mejor talento del mundo para pasar la pelota y demás, pero cuando tenés que defender, tenés que comunicarte. Y comunicar requiere que vos le digas para dónde querés llevar a un jugador, si para derecha, izquierda, si tenés que decirle que evite tirarse al piso, o un montón de cosas. Mismo si tenés que cagar a pedo a uno porque no está despierto, o si tenés que alentar a alguno que se mandó una cagada, porque a veces no siempre es retar a alguno, porque todos nos mandamos errores obviamente, pero y a veces necesitas que vengan a levantarte un poquito la moral. Entonces la comunicación es fundamental. Es lo que menos se ve de afuera, es lo que menos se ve o lo que menos se analiza con estadísticas, con esto, con lo que sea. No hay estadística de comunicación de un arquero. Obviamente los jugadores se dan cuenta, los entrenadores se dan cuenta, pero claro, cuando te tienen en su equipo. Y eso es lo que a veces hace que tus mismos compañeros te elijan para jugar. Se sienten bien, porque se sienten ordenados, se sienten, así como recién hablamos de que Kevin hace mejores a los jugadores. Un buen arquero, un buen central que ordena y que coordina toda esa parte, hace mejores al resto. Porque si vos tenés dos centrales con mucha velocidad, potencia, lo que sea, pero si no se ordenan uno al otro, a lo mejor tiene falla. Una de las estadísticas que revolucionó el universo del analytics en fútbol es el gol esperado, el famoso XG, Expected Goals, que no solamente en Inglaterra, sino ya en cualquier parte del mundo es sumamente reconocida. Willy, ¿podés contarnos tu anécdota respecto a la vez que escuchaste el concepto, que no era la primera, en uno de los cursos de formación como entrenador que tuviste? Lo utilizo como prólogo para explicar qué datos se están empleando a nivel mundial para evaluar analíticamente a los arqueros. Sí, haciendo el curso de entrenador, el BFAB, el primero que me tocó hacer, vinieron una empresa muy conocida de Alemania, que tiene, obviamente que todos los equipos de Alemania lo usan, algunos equipos de la Premier. Entonces vinieron a explicar cómo un manager tiene que analizar la data si le interesa. Nos explicaron ahí demás y explicaron el concepto de expected goal, ya sea de equipos o de jugadores. Entonces yo, de curioso que soy, le pregunté si cuando sacaban el expected goal de cada jugador, porque ahora mismo se usa inclusive antes de los partidos, ya se sabe qué expected goal tienen, no sé, por decirte River, Instituto, el que sea. Sí. Pero yo les preguntaba si cuando sacan ese número, esa conclusión, tienen en cuenta el expected save, porque cada arquero tiene un expected save, y me dijeron que no. Entonces le digo, entonces no entiendo cómo sacan esa conclusión. Le digo, ¿están dando números o están dando una resolución que obviamente después va a dar errónea? Le digo, además tiene que ver como normalmente un arquero con expected save, por decirte 2.5 de lo que sea, si viene en buen momento, buen performance, a lo mejor la incrementa, o si está mal la puede bajar. O sea, todo tiene mucho que ver, le digo, pero creo que sería correspondiente que se manejaran eso, o que vayan de la mano. Bueno, siguió el tema, lo terminamos, todo lo otro, pero después se arrimó porque le pareció interesante lo que le dije. Y bueno, desde ahí tenemos una relación porque obviamente que no es que le abrí la cabeza, pero sin duda que es un dato que no habían tenido en cuenta. Le sumaste un aspecto al análisis que ellos no habían considerado, no, al análisis estadístico. Obviamente hasta el momento era solamente
ese dato el que importaba. No sé, Karim Benzema, su expected goal, el Real Madrid, su expected goal. Pero claro, si iba a enfrentar a Barcelona, Ter Stegen tiene un expected save que puede hacer que el partido termine 0-0. Y sin embargo, vos ves el cuadrito abajo con el auspiciante de la cripto, que esto que el otro, y te marca hoy el partido puede terminar 3-2. Y a lo mejor, porque los arqueros son muy buenos, termina 0-0. Claro. Para contextualizar, expected goal, que es el cálculo sobre la posibilidad de que un remate termine en gol dependiendo desde la posición en la que se ejecutó, es un modelo que fue muy precursor en el mundo del analytics en fútbol, pero ha ido evolucionando y en muchos sentidos, más allá de las contraopiniones respecto al uso de métricas avanzadas, vino a hacer justicia. Y en mi óptica, en el análisis de los arqueros, definitivamente hace justicia, o por lo menos ofrece más información. Explico un poco, o intento hacerlo, el porqué. El post-shot expected goal, que es el gol esperado luego de un remate, evalúa la complejidad de esa atajada para el arquero, no solamente dependiendo desde la posición en la que salió el remate, sino del lugar hacia el cual fue el remate. E incluso los modelos más avanzados también calculan cómo provino esa ejecución del remate, si fue de un balón aéreo, si fue un mano a mano, si fue un remate corto, un remate largo, si había oposición en el medio y hasta incluso si hubo un desvío, porque lo que hablábamos con Willy es quizás se penaliza a un arquero porque no salvó un remate que según la estadística debió haber contenido, pero en el medio hubo un desvío. O en el medio el arquero quizás estaba tirado en el suelo porque había atajado previamente un remate y esto era un rebote. Ayer en el gol de River fue así y el gol que le hacen a Boca fue igual. O sea, los dos disparos del mismo lugar se desviaron y hacen que el arquero no pueda intervenir. Entonces hay muchas cosas en el medio que hacen que a veces no podamos intervenir. No solo por el desvío, a veces la pelota la vemos muy cerca porque pasa por abajo de las piernas o lo que sea, o se desvía o lo que sea. Y hay muchas cosas que pasan en un segundo, que desde el disparo hasta que podemos intervenir nosotros. Partido frente a Instituto de River y frente a Godoy Cruz de Boca, haciendo un asterisco temporal dependiendo de cuándo pongamos online el episodio. Claro. También hay muchas críticas, es verdad, con respecto al post-shot expected goal, porque la gente que se especializa en las estadísticas avanzadas con respecto a los arqueros dice que los proveedores mainstream de datos no tienen en consideración un montón de cosas para calcular el post-shot, y traigo a la mesa la consultora Goalkeeper, XG, se llama la consultora, que es goalkeeper.com para los que lo quieren buscar, que es de John Harrison, muy activo en Twitter, y lo que suele hacer John es, cuando se juega un partido importante, pone las estadísticas de su empresa y las compara contra los proveedores comunes. Dice, bueno, por ejemplo, el gol de Gea en la final del FA Cup, según el modelo propio de su empresa, que trabaja, vale aclarar, con todos los niveles, desde inferiores hasta primera división. Si vos lo contratás, él te hace el trabajo con un montón de datos y variables, en donde sea que quieras aplicarlo. El disparo de Gea en la final del FA Cup, él dice tenía un 81% de chance de ser salvado. Dice, es un remate que a De Gea le puede entrar porque tuvo dos esta temporada, uno de 97% de chance de ser salvado y otro 98%, pero la compara contra, no quiero dar el nombre de la empresa, pero muy conocida, que trabaja con el post-shot. Dice, tienen que hacer un trabajo muy importante todavía como para que los cuerpos técnicos evalúen arqueros con sus estadísticas, porque corren de atrás. No es expected goals, que ya está instalado y cada vez crece más y es muy buena la estadística. La de los arqueros todavía no está a la altura, porque inclusive vos entras a la página de proveedores y directamente te la dan como goles prevenidos ya. No te la dan más como post-shot para que vos hagas la cuenta, te da goles prevenidos por los arqueros, pero claro, se usa con una fórmula y con un dato que capaz no es tan confiable como para decir compro a este arquero o no. ¿Es consciente, Willy, el arquero del nivel de datos que existe en la actualidad? ¿Observan los datos y los analizan para ver en qué aspecto puede mejorar? O incluso como curiosidad para entender en qué posición jerárquica uno está en relación a los otros arqueros de la liga y del mundo. Yo te diría que sería muy bajo el nivel de arquero no sé de la liga italiana porque nunca estuve ahí, no sé de otras ligas, pero de los que conozco, muy pocos son los que le dan importancia
al número de... Sé de lo que... Obviamente saben de lo que son capaces y saben, pero no creo que lo reflejen con datos constantemente, no lo he visto. Ahora, en ese aspecto es como, yo recién los escuchaba, Pablo y a Manu, es como que también hasta, el puesto de arquero suele ser muy ingrato y es como que hasta la estadística también termina siendo en este aspecto ingrata, o sea, tenés que como también terminar luchando un poco contra eso, o sea, como que todavía falta mucho también en ese aspecto para que sea bien específico. Sí, sin duda, sin duda. No solo la data es injusta, sino a veces... yo muchas veces lo hablaba con Pablo, creo que en la Premier o en varios lugares, mismo el premio del Golden Globe tendría que cambiar, porque se lo da al arquero que recibe más arco en cero, cuando a veces no es el mejor el arquero de la temporada. Totalmente. Y es el equipo es el mejor de la temporada. O pasa como pasó con De Gea, que tuvo la mayor cantidad fue el de más vallas invictas en la pero temporada. se comió en 2 partidos más de 5 goles, por Claro. ejemplo. Y estoy de acuerdo, capaz tenía más responsabilidad la propia defensa que lo hecho por De Gea esta temporada, pero se llevó el Golden Glove a la casa. Es algo que deberían repensar. Ahí hubo arqueros que hicieron muy buenas temporadas y le dieron muchos más puntos al equipo. Obviamente que el arco en cero, como el Manchester City, como el United o lo que sea, cuando ganas 3-0, 4-0, a veces el equipo lo genera desde el comienzo y por ahí De Gea no tiene que hacer ninguna tajada, y por ahí Raya en el Brentford tuvo que hacer 7 en un partido. Claro. Y le dio un punto a lo mejor no sé, a mí como arquero me gusta más que sea más reconocido David Raya que David De Gea, porque en esa semana no solo trabajó mucho más, sino que le dio por eficiencia, porque hizo las cosas bien. Y sin embargo, al final del día, si quieren premiar, ese premio debería ser para el equipo y después hacer otro para el arquero, porque no considero que el arco en cero sea solo trabajo de una persona. Claro. Bueno, en ese sentido, un gran ejemplo en la temporada fue Newcastle, ¿sí? Tuvo un trabajo, el trabajo, digamos, como bloque de Pope con la línea defensiva fue sensacional, ¿no? Seguimos en este episodio 6 de Fútbol Neto Podcast disfrutando de esta charla fantástica con Willy Caballero y esto que es la evolución del arquero y cómo además se va ramificando, ¿no? Cómo vamos descubriendo nuevas aristas y siempre lo que intentamos desde este espacio es esto de siempre dejar algún concepto nuevo. Para nosotros es un aprendizaje constante disfrutar de los protagonistas del fútbol como lo estamos haciendo hoy, pero también bueno, la idea es que ustedes también lo hagan. Y en ese sentido, Willy, en eso de la evolución del arquero, obviamente mucho se ha hablado del juego con los pies. O sea, el arquero ha tenido que mejorar mucho esa faceta y se ha convertido en un aspecto clave, incluso bueno, en el estilo de juego de los equipos, en la salida de los equipos. Eso se ha evolucionado mucho en los últimos años. Sí, por supuesto, no solo por el fútbol, sino por la manera de jugar de algunos entrenadores, sobre todo. Yo creo que Guardiola y muchos otros entrenadores generaron ese cambio en el fútbol, en que el arquero es un jugador más para la posesión y para la creación de las jugadas de inicio. Entonces, está lindo ver el fútbol, pero es difícil aprenderlo si no te lo enseñan bien. Yo tuve la suerte de jugar con Pep y de que él fuera paciente para enseñarme, porque yo tenía 30 años o 30 y pico y no es lo mismo enseñar a un jovencito que enseñar a uno grande, porque es muy difícil a veces aprender en una sesión. Pero como te digo, o sea, todos podemos intentar hacer lo que se ve en la tele, pero es después con otra visión, con el campo, con el césped, con la pelota, con esto y lo otro, es otra cosa. Y para todo eso hay que practicarlo mucho, pero sobre todo que te enseñen cómo se hace. Jorge hablaba de la evolución del arquero, pero hay una curiosidad que siempre me llamó la atención y se está hablando mucho del tema, que es la edad de los arqueros y cuando llegan a su prime o a su mejor momento. En la Premier esta temporada hubo en total sub-25 8 arqueros que vieron minutos en cancha, de los cuales, si querés, 7 o en realidad 6 tuvieron minutos considerables, de Mark Travers en el Bournemouth, que jugó 12 partidos, de ahí para arriba jugaron más, pero que tuvieron protagonismo en serio 4. Uno de ellos, Basuno,
Y un dato no menor, ojo con Irlanda, que tiene 3 arqueros en esa lista. Está Kelleher en el Liverpool, Claro. Mark Travers en el Bournemouth y Basunu, que también es irlandés. Pero, ¿a qué se debe eso? Porque se habla de la evolución del puesto, pero al mismo tiempo siguen confiando en arqueros que, si querés, entre comillas, son de otra generación, que adaptaron su juego, pero que no perdieron el puesto ante arqueros que se criaron con esta nueva modalidad, sino que ellos, con lo que tenían de antes, más el juego de pies y las otras funcionalidades nuevas, le siguen ganando a los arqueros sub-25. No estoy hablando sub-21, estoy hablando ya de una edad, categoría 97 para arriba, que todavía no se asentan en lo que es Premier League. Sí, bueno, eso sin duda que tiene un porvenir y un futuro increíble. Porque bueno, también nacieron otra generación y les enseñaron con unas armas que a nosotros no teníamos. Nosotros íbamos año a año con las nuevas implementaciones, adaptaciones del fútbol y demás, y ellos ya tuvieron otra infraestructura para entrenar. Pero sin duda que la edad de los arqueros, cuando le ven potencial, les llama mucho la atención a los clubes que son vendedores, porque pueden ser un escaparate importante. Clubes donde se pueden desempeñar, tener esa evolución y ser captados por equipos más grandes. Obviamente que a estos arqueros talentosos, como le pasó a Courtois cuando se fue al Atlético de Madrid, necesitan jugar. Claro. Y así es como evolucionan. Y después se convierten en lo que ahora son potenciales candidatos a ser grandes arqueros. Entonces ahora están en ese proceso de jugar y conseguir esos minutos que lo conviertan en lo que parece que pueden llegar a ser. Pero los arqueros de una edad avanzada siguen quedándose con el puesto, aunque aparezcan arqueros muy buenos de 23, 24. Bueno, obviamente porque no es que sea una obviedad, es que los resultados al final, o cómo entrena un jugador más grande, o cómo hablamos antes de la comunicación y demás, o cómo manejan la ansiedad o el estrés de las situaciones. O sea, un jugador con mucha más edad está preparado, ya vivió un montón de cosas. Entonces, no solo es el arquero cómo convive con esa situación, sino es cómo los otros jugadores conviven en el momento de estrés o de ansiedad con un arquero y con otro. Entonces, mismo los defensas a veces se sienten mejor jugando en situaciones de estrés o de necesidad de resultado, o como quiera, pues hay millones de situaciones en el partido, pero se pueden sentir mejor jugando con un experimentado que con un joven. Es cuestión de que el técnico tome la decisión después de que suceda, pero esas situaciones existen. A mi criterio, banalizando la importancia del puesto y del rol del arquero, pero yo me crié escuchando frecuentemente entrenadores decir: no es necesario que me traigan un entrenador que las saque todas, por lo menos no me traigan uno que se las mande para adentro. Como singularizando en la importancia de atajar tiempo atrás. Hoy en día el arquero tiene información sobre todos los atacantes rivales, cómo prefieren definir, si son más agresivos en el juego aéreo, si prefieren asociarse, si definen mejor pierna derecha, pierna izquierda, potente, colocado. Ni hablar en las definiciones por los penales, y quizás te voy a abrumar, pero también el arquero hoy tiene que tener incorporado mucho más el proceso de toma de decisión, por el estilo de juego de su equipo, y también porque hubo una modificación en las reglas. Hoy el arquero puede iniciar con el zaguero dentro del área y hacer una sucesión de pases para atraer al rival. Entonces tiene que en una serie de segundos decidir inicio corto, inicio largo, salteo, no salteo, que es un concepto definitivamente asociado al balón y disociado de lo que históricamente era casi excluyente, que era atajar, y esa es la única responsabilidad. ¿Dónde te posicionás vos respecto al concepto de entregarle al arquero toda la información que exista a disposición, o no abrumarlo para que después él ejecute de acuerdo a lo que intuitivamente va olfateando del partido y del rival? No, obviamente que mucha información puede abrumar, pero siempre y cuando teniendo en cuenta cómo es la persona, cómo absorbe información,
si tuvo información previa o si se la decís, si recién llega y le tirás 300.000 conceptos, es muy difícil que las incorpore. En la toma de decisiones, nosotros cuando tenemos la pelota somos los jefes, somos los dueños del juego y decidimos bien o mal, le gusta al entrenador o no le gusta al entrenador, le gusta a la hinchada o no le gusta a la hinchada, porque para algo nos hicimos jugadores, para tomar ese tipo de decisiones. 90 y tanto % lo hacemos bien, ¿no? Tomamos la mejor decisión, pero el fútbol te va poniendo en escenarios en el que tenés que decidir rápido, como recién decía, atraer a un jugador o pegarle en largo para evitar una presión o lo que sea. Y hay un montón de situaciones en las que las podés entrenar, hay otras que simplemente las vivís, y hay otras en que sos, como se dice, estás ahí un poco atado con el concepto que te dice el entrenador y lo que puedes hacer, porque si no se te ofrecen tus compañeros y el entrenador te dice que las juegues todas y al final te creas un lío en la cabeza, claro. Que entonces a veces sí, la toma de decisiones es importante, pero también hay que leer el partido y ver que todos tus compañeros te están dando esa ayuda, si no, no conviene tirarle una piedra al compañero cuando no está preparado. Pero bueno, hay un montón de situaciones en las que ahora tenemos que decidir, y obviamente todo eso lo entrenamos y tenemos información. Está en cada arquero que lo adapte o no, o en cada entrenador que le diga al arquero qué puede hacer. Respecto a la administración de la información, aprovechando que te tenemos acá, Willy, quisiese destrabar esta secuencia o esta ocasión medio mítica con un protagonista real. Vos has atajado muchos penales, no sé si tenés presente tu récord, pero has atajado muchos. ¿Alguna vez que te vino a patear un rival dijiste, lo estudié y patea el mayor porcentaje de veces abajo a la izquierda, entonces me tiro ahí? ¿Alguna vez tomaste esa decisión versus alguna vez dijiste, estudié eso, pero en realidad olfateo que va a ir para el otro lado? Mirá, yo pasé por todo, porque pasé por atajar penales por intuición, pasé por atajar penales por la forma de pararse el jugador, pasé por atajar penales mirando el último paso, pasé por atajar penales viendo videos. En la final contra Liverpool los 3 penales fueron eso en 2016. ¿Cómo los trabajaste? Los 2 que atajé primero fueron porque habían pateado igual en una definición por penales, ya había estudiado la noche anterior. El tercero ya fue intuición mía, pero previo a eso había tenido un penal contra el Chelsea y la semana previa, y yo, de cabezón que soy, venía no acertando en 2 penales. Entonces interiormente me hice una jugada interna y decía, a donde me diga mi intuición, voy al otro lado. Y me tiré para el otro lado. Nosotros, yo como arquero si vos no usás el video análisis, por intuición tomas la decisión en el último segundo. Claro. Entonces yo esperé el último segundo, mi intuición me dijo que vaya para la izquierda y me tiré para la derecha. Y la atajé. Qué bárbaro. Eso es suerte, o sea, es un juego que hacemos nosotros los arqueros, lo podemos hacer en el entrenamiento. Pero me salió en ese partido, la atajé. Pasamos a la semana siguiente a la final y me va bien también con el videoanálisis y con mi intuición. Y a partir de ahí tuve una racha buena de penal. No sé nunca supe cuál es mi porcentaje de atajadas, pero gracias a Dios tengo unos cuantos buenos nombres ahí entre tus víctimas. Sí, bueno, ellos me han hecho goles. Sos muy humilde. Me han hecho goles también, así que ellos me tienen de víctima a mí también. Está bien, pero vos tenés que contar las tuyas. Pero está buenísimo esto que decís, Willy, porque es una anécdota mezclado también con todo esto de la información. Porque en definitiva vos lo que hiciste fue conjugar, me quedé con lo que hablábamos en la primera parte, esto de la comunicación con tus compañeros y en general en un plantel esto de que hay cosas que la estadística no mide. Entonces, Exacto. Vos conjugaste lo que
te marca la estadística, lo que te marca el videoanálisis, pero también tu intuición. Digo, eso está bárbaro y me quedé con esto que vos decías antes de cuando hablabas de Guardiola, decías, bueno, Pep me tuvo paciencia para explicarme y enseñarme muchas cosas cuando vos tenías 30 años. ¿Cómo es hoy el aspecto comunicacional, ¿sí? en estos grandes entrenadores? O también, bueno, vinculado esto con el trabajo, digamos, psicológico dentro de un plantel, que uno cree que en la Premier puede ser de primer nivel y quizás uno no lo conoce. Digo, ¿cómo es eso? Bueno, no te dejes llevar porque que la Premier es la mejor liga del mundo. Está todo trabajado. O sea, puede estar más trabajado en un equipo chico de España, un equipo chico de Francia, mejor trabajado que en la Premier. En la Premier o en los mejores clubes de la Premier, lo que sobra es talento, lo que sobra es jugadores de calidad, entrenadores de calidad y demás, pero puede que se le escapen cosas como en todos lados. Claro. Pero sí que para todo lo que es trabajo de penales, de definición y demás, tenemos el preparador de arqueros, como los scouting, que te hacen, así como vos tenés el iPad ahí, nosotros en Southampton o en Chelsea o en donde sea, siempre tenés un iPad para refrescar los penales y el ejecutante. Entonces, decisión tuya si lo mirás o no, pero tenés para verlo antes. Si necesitas verlo cuando termina el partido, también. O sea, en eso están, porque una de las preguntas que me hacía mi entrenador de arquero es: ¿necesitas ver? O la otra que me decía era: ¿te vas a guiar por el videoanálisis o vas a decidir vos? O sea, te lo deja, el entrenador de arquero te decía eso. O sea, Claro. porque si necesitas el videoanálisis, él te puede hacer la ayuda. Te va diciendo derecha, izquierda, porque a lo mejor puede pasar que vos estés ahí en una división por penales y no te acuerdes. Entonces él me decía: si necesitas, yo te ayudo, pero si vas a decidir vos, sé vos. Claro. Entonces en eso están. Pero bueno, como te decía, hay millones de definiciones por penales donde el arquero se lleva la botellita. O sea, todo es válido, todo sirve. Según Transfer Market, Willy, atajaste 11 penales en tiempo regular, ¿puede ser? ¿Tu carrera? ¿Están los de segunda ahí? No sé, unos nombres importantes, recién hacía Pablo. Falcao, ¿te acordás? Sí. Hazard, Marés, Oscar, Cristiano Ronaldo. Mirá, me cuentan el de Marés. El de Marés no lo tajé, pero, o sea, hizo el gol, pero como viste que se resbaló y le tocó Claro. 2 veces. Sí. Entonces yo fui increíble. corriendo al árbitro y le digo que fue doble toque y por eso no anularon. Pero yo no la atajé a Marés, mirá. Neymar en un 4-0 contra el Barça. Sí. Y después Cristiano te hizo uno también, en un 7-0 con el Málaga. Te lo convirtió. Le atajaste uno y te convirtió otro. A Cristiano le atajé con el pie y me rompió el pie. Tuve 4 meses para volver. Sí. ¿En serio? Sí. Mirá vos. Ahora Me- me quedé con la lista tremenda. Eso, y yo que todo me gusta conceptualizarlo y aparte estudié comunicación social, a mí me encanta, Willy, que hables de la intuición, pero a mi criterio también eso es información, porque vos en ese sentido, ok, intuís a dónde tirarte, pero al mismo tiempo estás administrando datos de experiencia pasada. Estás haciendo una lectura sobre comunicación no verbal, que es cómo está posicionado el futbolista. También haces una lectura sobre información de contexto, el minuto del partido, si está por finalizar, cómo va el resultado. Entonces, no subestimes tu talento y no lo individualices respecto a la intuición. En realidad estás en milésimas de segundo administrando muchísima información y a mí me parece fascinante eso. No, yo lo uso a mi favor, no lo subestimo. Lo que yo no lo uso es de ejemplo para otro, porque cada uno tiene que usar su propio camino para decidir, para la toma de decisiones en ese. Lo que sí estoy seguro que esto no es suerte, o sea, el atajar Ahí penales o el estar frente a otra persona mano a mano no es suerte. Nunca es suerte. No. Eso me gusta haber desbloqueado otro nivel de los Sí, estigmas que queremos romper en el podcast. Pero digo, no, porque a veces, yo no asocio la intuición a la suerte. O sea, no me parece que vayan de la mano. Es más, de hecho, en eso, él decía antes, vos nos contabas el ejemplo de aquel momento en Chelsea cuando decías, bueno, mi intuición me decía que vaya a un lado y fui al otro. En definitiva, él termina también
por eso yo decía, conjugando la intuición con esa información que tenía previamente, ¿entendés? O sea, termina todo completando al arquero. Yo sé que estamos ya llegando al cierre, pero quería rápidamente hacerte un par de preguntitas más actuales. Primero, porque en esto también de las situaciones de los penales y de cómo vos hablabas, Pablo, de la lectura corporal del que va a ejecutar, por ejemplo, se habló mucho de Dibu Martínez. ¿Cómo se lo vio a él en Inglaterra? O sea, nosotros tenemos una visión obviamente parcializada y más por lo que pasó en la Copa del Mundo, pero tuvo una muy buena temporada en Aston Villa. Pero en Inglaterra, ¿qué se marcó de Dibu Martínez? No, en Inglaterra se lo quiere mucho a Dibu Martínez. Obviamente en su club, y se habla muy bien de él como arquero y demás, y no llamó la atención para mal lo que hizo, tanto en la Copa América como... No, para ellos no está mal visto lo que hace. O sea, a mí me parece que se pasaron un par de pueblos en la FIFA para cancelar lo de hacer algún tipo de gesto o lo que sea, porque si no tenés que cancelar a los jugadores de Holanda cuando van a increpar a un jugador de Argentina, claro, y demás. Tenés que cambiar un montón de cosas al final. Pero a nosotros los arqueros ya nos quitaron que nos adelantemos, porque antes también nos podíamos adelantar y salvar, atajar penales. Ahora ya tenemos que tener un pie en la línea. Entonces, si al final lo que quieren es que hagan más goles, o sea, no te dejan trabajar psicológicamente con el otro. Al final el jugador tiene que estar preparado para eso también. Claro. No solo el arquero, el jugador. O sea, hay miles de situaciones en las que no es solo por experiencia, sino por tu carácter, por tu cerebro, vos tenés que poner a prueba. Y bueno, esa es una situación para poner a prueba. Y la última rápido es, si algo queremos marcar en Fútbol Neto Podcast son las innovaciones. Creo que una de las grandes que hubo esta temporada tiene que ver con lo que hizo Guardiola con Stones, ¿sí? Jugando de 5. Vos compartiste un año con Stones en el City, y la verdad que si algo me llevo de hoy es que tenés una capacidad de análisis fantástica. Entonces, y obviamente a partir de lo que visualizás, de lo que ves, ¿lo imaginabas cuando compartiste con Stones que podía ser este jugador que vimos sobre todo en el último tramo de la temporada? A ver, de imaginarlo en el medio, bueno, eso creo que solamente Guardiola lo puede hacer y lo puede organizar, porque es un genio, es un visionario. Sí que tenía todas las cualidades para hacerlo, sí, porque Stone es una persona que vos le das la pelota y es muy difícil que se la quites. Como central es un muy buen jugador de fútbol, la tiene pegada al pie, sabe sacar la pelota jugada increíblemente, y además consiguió este último año lo que le gusta a Guardiola, que es atacar rápido la siguiente línea y demás. Después que se haya dado como se dio, es ese resultado de mucha confianza entre todo el equipo y que estaban todos a un grandísimo nivel. Bueno, Willy, te agradecemos. No, sí. Vaya. ¿Contento con los Nuggets, campeones de la NBA? No. Muy bien. ¿Quién hubiese preferido? No, yo sigo a LeBron, sigo a los Lakers. Mi hija se hizo fanática de los Nuggets, así que por la noche, allá como a las 3 de la mañana, mirábamos los partidos y me gritaba los puntos en la cara. Pero no, yo sigo más a los Lakers. Perfecto. Buenísimo, valía la pregunta. Willy, muchas gracias. Sí, la verdad que nosotros en este espacio lo que queremos es fomentar cuestiones que son importantes en el fútbol, pero quizás no están tan analizadas, y como yo digo, uno siempre sigue aprendiendo de protagonistas como ustedes, y más cuando tienen un nivel de análisis y además el poder de transmitirlo como lo haces vos. Así que gracias por venir a Fútbol Neto Podcast. Bueno, muchas gracias, y bueno, voy a seguir escuchándolos atentamente desde lejos. Fue un placer estar acá, así que bueno, cuando quieran. Bueno, eso es lo bueno, justamente lo podés escuchar en cualquier rincón del mundo. Bueno, el arquero hoy ha evolucionado, el arquero tiene muchísimas cosas por hacer, pero sobre todo lo que tiene que hacer es salvar las situaciones. Bueno, nosotros hoy, Willy Caballero nos ha salvado realmente con lo que nos sigue enseñando, con lo que nos ha mostrado hoy del apasionante mundo del fútbol. Nosotros nos vamos a encontrar la próxima, ¿sí? Somos Fútbol Neto Podcast, somos el fútbol de siempre en el idioma de hoy. Chau.